Escuchas Pauta Final. Vamos a otro tema. El domingo tendremos cuenta presidencial. El presidente Gabriel Boric, a la espera del nacimiento inminente de su hija en todo caso, y lo dejamos ahí en veremos, estará en el Congreso en todo caso. Frente al Congreso Pleno rinde cuenta el mandatario, su última cuenta pública, y también esto permite hacer un balance no de lo que ha comprometido desde el inicio de su gobierno, sino más bien de lo que pasó en los anuncios del año 2024. En cada cuenta pública surgen varios compromisos de los mandatarios. Vamos a abordar ese tema junto al director ejecutivo de Idea País, Cristian Stuart, nos acompaña a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Sebastián, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Ustedes desde Idea País han hecho un seguimiento precisamente de este monitoreo de los compromisos, ¿no? Por el gobierno, asumido por el gobierno en el contexto de la cuenta pública del año 2024. Y es interesante ver el detalle para ver si que efectivamente se ha cumplido, se ha avanzado o no. Primero, cuéntanos sobre cómo hicieron este estudio, para entender un poquito de la metodología, qué consideran cumplido o no, y ahí profundizamos en los números, Cristian. Excelente, estábamos acá escuchando los jingles de los candidatos Jara y Mulet. La mejor parte de la campaña esta. Hasta ahora sí, efectivamente. De hecho, la de Janet Jara tenía un argentinicismo, porque decía Janet Jara. Sí, que, sí. En fin, ahí un pequeño comentario. Mira, dentro de las múltiples crisis por las que estamos atravesando, crisis de seguridad, crisis social, crisis económica, evidentemente crisis política, la crisis política de alguna manera da cuenta de que la legitimidad de nuestras autoridades públicas están bajo un permanente cuestionamiento, muy profundo por muchas razones en las que uno podría profundizar, y en ese contexto nos parece muy importante que el Estado y en particular los gobiernos den cuenta y se sometan a un escrutinio por parte de la sociedad civil de manera de que se pueda saber qué aspectos, qué cosas, qué porcentajes de las cosas que prometen, claro, y de los anuncios que hacen han sido efectivamente cumplidas por el gobierno de turno. Y nos parece que las democracias estables en las que vivimos hoy día necesitan de mayor fortalecimiento, y eso es muy importante, que se traduzca en mejor información para la ciudadanía para que se tomen mejores decisiones. Y en ese marco venimos haciendo una serie de seguimientos legislativos y también de gestión de las promesas de los gobiernos, tanto de los 11 de marzo, es decir, los aniversarios, para dar cuenta del cumplimiento del programa de gobierno, y también de las cuentas públicas. Y en ese marco se establece esta segunda edición anual del seguimiento de compromiso de la cuenta pública. Y particularmente a la pregunta de Sebastián, ¿sí?, nosotros clasificamos las distintas iniciativas que anunció el presidente Boric en la última cuenta pública del 1 de junio del año 2024, y las clasificamos en no iniciado, en proceso o terminado. Son 70 los compromisos asumidos por el presidente Boric en la última cuenta pública. Son 9 menos que la cuenta pública del año 2023. Y la información se toma a partir de la información pública que está disponible en los canales oficiales del gobierno, también en las páginas del Senado y la Cámara de Diputados, las notas de prensa, perfecto, solicitudes de información. ¿Y cumple o no cumple, etcétera, respecto a lo que se anunció el año pasado? Mira, a un año del anuncio, nosotros hicimos este estudio hasta el 15 de mayo porque había que ponerle stop a las iniciativas que se analizan en algún momento, y al 15 de mayo, de las 70 iniciativas comprometidas, el 47% de ellas han sido 100% completadas, el 46% se encuentran en ejecución, y el 7% todavía no han sido iniciadas, no ha habido ningún acto de ejecución, y por lo tanto no han sido comenzadas a la fecha. Y ese 47%, perdona Ceci, pero sí. ¿Es harto, es poco? ¿Cómo lo podemos comparar, Cristian? Mira, el único elemento con el cual podemos contrastar este 47% es la cuenta pública del año anterior, porque nosotros comenzamos a hacer este ejercicio hace poco y estamos comprometidos a hacerlo en los próximos gobiernos con independencia del color político que tengan. Y el año pasado el porcentaje de cumplimiento fue de un 41,8%, es decir, un 5% menos que el porcentaje de cumplimiento de este año. Y si uno desglosa en compromisos de gestión versus legislativos,
son 52 los compromisos de gestión de los 70, por lo tanto un porcentaje bastante relevante, y 18 los legislativos. Y si bien es cierto que los compromisos en materia legislativa tienen un mayor porcentaje de término, un 67% de los compromisos legislativos ya están terminados, también es cierto que hay un mayor porcentaje de los compromisos legislativos que todavía no son iniciados. El 22% todavía no comienza. Y eso da cuenta en parte de la capacidad que tiene este Ejecutivo cualquiera para poder impulsar proyectos de carácter legislativo, asumiendo la realidad de lo fragmentado que está el Congreso Nacional, pero también da cuenta de que el gobierno se comprometía a cuestiones bastante difíciles de lograr, como el impuesto a la renta, que el ministro Marcel ya renunció al menos en el corto plazo a ello, o el aborto libre, que entiendo que en el fondo está anunciado recientemente. Entonces son proyectos difíciles de difícil consecución, digamos. Hay algunos proyectos, te pregunto porque, por ejemplo, veía que uno de los más bajos cumplimientos tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Hoy día aparecía con una queja bien sentida la senadora Fabiola Campillay respecto de proyectos de reparación de las víctimas del estallido, víctimas de violaciones a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, ¿hay ahí un déficit para en la práctica electorado de este gobierno? Y me parece que está acusando recibo de que eso no es suficiente para poder ampliar los márgenes de legitimación o de apoyo ciudadano para llegar a lo que toda coalición aspira, que es la continuidad. El gobierno desde el año 2022 a la fecha está relativamente estancado en un 30% de apoyo, y me parece que gestos como los indultos que se hicieron en el año 2023, a final del 2022, perdón, a comienzo del año 2023, fueron percibidos o comprendidos como insuficientes para poder apostar a una continuidad, y por eso mismo han ido modificando las prioridades, y las prioridades hoy día se concentran fundamentalmente en seguridad, que es este cambio en el relato del Ejecutivo respecto a la prioridad en materia de seguridad ha sido bastante notable. Han logrado crear el Ministerio de Seguridad Pública y la modernización de la carrera policial de la PDI, por ejemplo, y casi un 70% de sus iniciativas de gestión asociadas al tema de seguridad están cumplidas. Y tengo la impresión de que por eso han ido mutando en las prioridades de qué es aquello que es importante para poder alcanzar mayor adhesión. Y sin embargo, y para cerrar este punto, al gobierno le ha costado mucho hacerse cargo de agendas que son sumamente relevantes para la ciudadanía, como lo es la economía y el empleo, que está en la parte baja, también como justicia, del porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, le ha costado mucho crear los 600.000, la meta 700.000. El ministro Grau dijo 600.000 hace poco, pero ahí incluyen aquellos que no son formales, y también le ha costado, aún no recuperamos los niveles pre-pandemia, es decir, quedan 200.000 empleos todavía por recuperar para llegar al punto de equilibrio que teníamos antes de la pandemia, y por eso mismo hay la inversión en materia de inversión extranjera aumentó, pero en general en materia de economía seguimos al debe. Sí. Y respecto de lo que debería pasar, a propósito de las cifras que ustedes entregan, ya se nos acaba el tiempo, pero miremos ya un poco con lo que va a pasar el domingo. A propósito de todo lo que ustedes muestran en su estudio, con el menos del 50% de materias comprometidas el año pasado y no terminadas o no concluidas para este año, ¿debería ser más bien un balance y un compromiso de cerrar lo que se anunció o lo que se ha estado anunciando desde el inicio del gobierno? ¿O se podrían agregar cosas más de fácil despacho, por ejemplo? Bueno, las cuentas públicas, además de ser instancias donde los gobiernos dan cuenta del balance y las promesas futuras, se han transformado también en hitos donde el presidente de la República logra conectar con particular efectividad con la ciudadanía. Las últimas cuentas públicas siempre o se ha subido el porcentaje de aprobación del presidente o se ha mantenido. Y obviamente las últimas semanas han sido particularmente difíciles para este gobierno. Los nuevos hallazgos en el caso Procultura, las aristas que hacen resucitar el fantasma del caso Monsalve y obviamente las 25.000 licencias médicas que estaban en otros lugares del mundo. Y por eso mismo yo creo que en esta última cuenta pública yo
uno esperaría, desde Día País esperamos que el presidente Boric no se inmiscuya tanto en asuntos electorales que lo favorezcan o que le hable a ese 30% basal de apoyo, como comentábamos antes, sino que se haga cargo de lo que el país realmente necesita, que en nuestro juicio es anunciar realmente un compromiso particular con el sistema político, las reglas de uso de la fuerza o la permisología, que de alguna manera nos tienen en punto neutro, o algunos dicen incluso en punto muerto como país, y por eso mismo es de esperar que la necesidad que tiene el presidente de establecer un legado no sea lo que la SECOM de alguna manera diseña o planea, sino lo que el presidente hace en los hechos, y que ponga la prioridad en las prioridades del país y no en las prioridades de la agenda original que tenía el gobierno. Va a ser interesante ver eso el domingo, cuáles son los énfasis, qué guiños se pueden hacer desde el punto de vista electoral en un año presidencial, parlamentario. Va a ser bien importante también ver ese sello con el que el presidente Boric va cerrando ya su mandato en su última cuenta pública. Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País, ha estado con nosotros. Gracias por el contacto, Cristian. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Gracias. Buen fin de semana. A ustedes. Chao, chao. Buen fin de semana.